erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tome asiento. ¿Se está dependiendo de Dios para todo? Son preguntas que necesitan una respuesta. ¿De quién? Suya y mía. Es bueno examinarse a sí mismo. ¿Se está dependiendo de Dios para todo? ¿Su fe habla realmente de depender de Dios para todo? ¿Dependiendo de Dios, de sí mismos o de alguien más? Vemos que hay gente disfrazada de creyentes. ¿Disfrazada de qué? Creyentes. Que fingen la fe. ¿Y por qué sé yo que la fingen? Porque al final de cuentas siempre corren para hacer las cosas en sus fuerzas. Y la verdad, pocos realmente como creyentes corren para hacer las cosas siempre con la ayuda de Dios. Esto incluye bajo su dirección y en obediencia a Él. Todo por confiar en Él. Por eso, la vida de los que se disfrazan de creyentes, ¿saben cómo es? Un despelote total. Están desorganizados de adentro hacia afuera. Sus emociones no están en orden. Su mente es todo un caos. Y al final quieren hacer lo bueno, pero no hacen el bien que quieren, sino el mal que no quieren. ¿Están o no en un despelote? Luego hay problemas de fe, por ende, de fidelidad. A algunos esto les hace falta, la fe. O en medida es ínfima la fe. Otros están perdiendo la fe, cuando lo justo es cultivarla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando lo correcto es guardarla. Usted, cada vez que oye la palabra de Dios, ¿cree? ¿Usted oye la palabra de Dios y cree? ¿Cómo sabe que la cree? Usted puede saber que la cree porque se deleita en oírla, se la apropia. Usted puede saber que la cree porque en ella piensa, medita en ella de día y de noche, la confiesa, ora de acuerdo a esa palabra, y en lo único que se enfoca es en vivirla, aplicarla. Entonces, ¿realmente usted cree en la palabra que oye? Sin fe en Dios, ni creer a sus profetas,
la vida, la familia, es un desorden. Y eso repercute en la comunidad. Eso afecta la sociedad. Eso pone en vilo a la nación. La reacción ante la palabra, ¿cuál debe ser? Creer. Y si cree la palabra, ante cada situación debe reaccionar según lo enseña la palabra que usted cree. Es decir, como creyente, sus reacciones siempre deben ser y serán bíblicas. No se sale de ahí. Pero es así. Sus reacciones, todas son bíblicas. Entonces, creer trae orden a nuestras vidas. No hay otra manera de que se organice emocionalmente, tampoco mentalmente. No hay otra manera de que al fin de cuentas haga lo bueno que quiere hacer y no haga lo malo que no quiere hacer. Se necesita esto. Por eso el asunto a tratar hoy es nuestra reacción al orden. Le pregunto, ¿está afligido? Le estoy preguntando a alguien acá para que se lo responda en el corazón. ¿Está afligido? ¿Cuál es su reacción? O mejor, ¿cuál debería ser su reacción? Bueno, ¿qué dice la palabra al respecto cuando como creyente se está afligido? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bíblicamente, ¿cómo debería reaccionar? ¿Qué debería hacer? Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, ¿cuál es la reacción de un creyente afligido? Orar. No es quejarse, no es deprimirse, no es confundirse, no es desesperarse, no es alterarse, no es amedrentarse. No. ¿Cuál es la reacción de todo creyente afligido? Oración. Esta es la reacción y no una natural del ser humano. Hablemos un poco de cómo el ser humano promedio en su naturaleza reacciona ante la aflicción con tristeza profunda, que puede manifestarse como llantos o incluso una sensación de vacío interno, con enojo. Puede dirigir la ira hacia sí misma o hacia otros, sintiendo frustración e incluso culpabilidad, con anestesia emocional. O sea que puede sentir una falta de emociones como si estuviera separado de la realidad. Negación e incredulidad. O sea que puede tener dificultades para creer que la situación o pérdida ha ocurrido o indefectiblemente es la voluntad de Dios que así suceda. Desesperación y culpa. La persona promedio en su naturaleza humana, en medio de la aflicción, no ora. ¿Sabe qué hace? Se desespera y siente culpa. Puede sentirse desesperado y sentir culpa por no haber hecho más. Ansiedad y miedo. Puede experimentar ansiedad por el futuro y miedo a la incertidumbre. Cambios en el estado de ánimo. O sea que la persona puede experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, pasando de la tristeza a la ira o a la calma. ¿Cómo reacciona
La persona ordinaria que finge ser un creyente en medio de la aflicción presenta este cuadro: pesadillas y sueños perturbadores. Puede tener sueños que reflejan la angustia o la pérdida. Dificultad para concentrarse también. Puede tener dificultad para pensar claramente y tomar decisiones. Sentimientos de aislamiento y soledad. O sea que la persona puede sentir que no puede conectar con los demás o que nadie lo entiende. Y como si esto no fuera suficiente, también el cuerpo de la persona que está en aflicción y finge ser creyente presenta reacciones. Y una de ellas es falta de energía y fatiga. La persona puede experimentar un agotamiento físico y mental, también alteraciones del sueño. Le puede costar dormir o raya en todo lo contrario, duerme demasiado. Su apetito cambia, puede perder el apetito o comer en exceso. Sufre de dolores y molestias físicas. Puede experimentar dolores de cabeza, dolores de estómago o tensión muscular. Pasa por irritabilidad y tensión. O sea que la persona puede volverse más irritable y tener dificultades para relajarse. ¿Ustedes sabían que una persona que finge ser creyente o que tiene la fe de adorno o que no es creyente, cuando entra en aflicción le puede doler la garganta? O tener una sensación de opresión. Puede experimentar una sensación de nudo en la garganta u opresión en el pecho. Sin contar la sudoración y los temblores. Puede experimentar sudoración, temblores o palpitaciones. Opresión en el pecho. Puede sentirse como si tuviera una pesadez u opresión en el pecho. Y oído cuando la reacción de vida ante la aflicción para superarla con todo lo que conlleva, como hemos visto, es y debe ser ¿qué? Hacer oración. O sea que una persona afligida es una persona de intercesión. A mí no me vengan que es creyente y no está en una intercesión cuando está afligido. Una persona afligida no falla en orar, porque es creyente, porque depende de Dios en medio de la aflicción. Entonces, ¿cuál es el mandamiento para ese creyente? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, en la aflicción, haga oración, manda el Señor. No hay otra manera de superarla. No está diciendo el Señor, ¿está afligido? Corra a su mamá, corra a su papá, hable con ellos, cuente cómo se siente. Eso no dice la palabra. O si tiene los medios, busque un psiquiatra, pague un psicólogo. Ese no es el orden. Literalmente aquí dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Si a mí alguien me dice, ay, es que esta aflicción no me deja orar, es porque no depende de Dios. Porque el que depende de Dios, entre más afligido está, más ora. Un afligido no deja de congregarse en las reuniones de oración, porque sabe que ahí está ¿qué? Su bendición, su recuperación, su victoria. No hay otra forma de avanzar sabiamente, de perseverar o persistir ante las situaciones duras, difíciles que nos quebrantan, sino ¿cómo? Orando. ¿Y qué es lo que menos hace la iglesia? Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. ¿Y qué es de lo que más se queja la iglesia? Esta aflicción. Estoy tan afligido en esta área, hermano. ¿Y Dios lo llamó a eso?
No dice que le cuente su problema al hermano, dice ore. Ay, ay, ay. Luego, su mentalidad, sentimientos y deseos en medio de la aflicción delatan si ora o no, cuál es su nivel de oración. Mire, enséñeme a alguien que tiene una vida de oración y yo le mostraré a usted a uno que prevalece en medio de la aflicción y sobre la aflicción. Dígale a alguien: prevalecemos en la aflicción y sobre ella orando. Ore, no se queje. Ore, no sea orgulloso. Ore, no sea autosuficiente. Ore, no se engañe a sí mismo. Ore, no sea obstinado. Ore, no se victimice. ¿O ustedes ven a Cristo en sus aflicciones victimizado, deprimido, desahogándose con su mamá o con sus discípulos? No. Por otro lado, ojo, porque estamos hablando de las reacciones ¿qué? ¿Reacciones qué? Bíblicas. De eso estamos hablando. ¿Las reacciones de quiénes? De los creyentes. Sus reacciones de fe en distintos escenarios. Ante la aflicción, haga oración. Eso dice el Señor por su palabra. Es el orden con que debemos reaccionar. ¿Y por qué reaccionamos así? ¿Por qué? Porque nuestra fe no es un disfraz. Nosotros no estamos jugando a ser iglesia, a ser creyentes. No, nuestra fe es real. Y como es real, en la aflicción, ¿qué hacemos? Como confiamos en Dios, oramos. Y ahí se regula todo. Ahí se pone todo en orden, de adentro hacia afuera. Y no vamos a estar como el que no confía en Dios. Es que no puedo pensar, no sé qué hacer. No depende de Dios, por eso está así. Y si no está afligido, sino todo lo contrario, ¿cuál debería ser la reacción? Le pregunto a alguien aquí: ¿usted está alegre? ¿Se considera una persona que está alegre? ¿Qué dice la palabra que haga si usted me dice a mí que está alegre? Vamos a ver cómo lo estamos aprendiendo, que hay un orden para las reacciones del creyente en los diferentes escenarios de la vida. Se debe seguir ese orden, pues cuando velamos sobre nuestras reacciones para que sean las bíblicas, ¿qué pasa? Que seguimos un orden. Nuestra reacción, el orden. Como lo vemos a continuación en Santiago 5:13, la siguiente parte del versículo: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. ¿Cómo es que alguien que está callado a la hora de cantar alabanzas dice que está alegre? Mentiroso. Se disfraza de creyente. Porque el creyente, óigase bien, dice Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Lo está viendo en su Biblia? Búsquelo en su Biblia. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Además que quien está en verdad alegre no tiene inconveniente alguno en sonreír. ¿O sí? No. ¿Hay que hacerle cosquillitas para que suelte una carcajada? No. Mire, una persona alegre
A una persona alegre se le facilita demostrar una actitud positiva, una actitud optimista. A una persona alegre no le es problema mostrar esperanza. Una persona alegre sabe que demuestra también fortaleza, buen ánimo, motivación, satisfacción, relax, buena disposición. Una persona alegre prácticamente vive libre del estrés. Una persona alegre es dada a la gente, es productiva, exento de un fallo cardíaco. Pero sobre todo, ¿qué demuestra? ¿Qué debe ser o hacer el creyente alegre? Debe ser un adorador. Entonces, ¿qué está haciendo el creyente alegre? Está cantando alabanzas. No cantando música que no glorifique a Dios. Esa música que Dios erradicará de este mundo muy pronto, junto con sus productores, con sus músicos, con sus cantantes, con sus compositores e instrumentos. ¿Qué hay que hacer? ¿Está alegre? ¿Usted está alegre? La reacción, lo normal de un creyente alegre es cantar canciones que le den gloria a Dios, cantar canciones que alaben a Dios. Entonces, una persona que hace oración puede que esté en aflicción, y una persona que canta alabanzas está alegre. Está alegre. Eso debe distinguir al creyente afligido que ora. Y eso debe distinguir al creyente alegre que canta alabanzas. Lo cierto es que en ambas situaciones, ¿qué haremos? ¿O qué hace el creyente? Ir delante de Dios, ya sea en oración para pedir su ayuda, su fortaleza, su mentalidad, ¿verdad? Su dirección, estabilidad en medio de esa aflicción, en medio de esos tiempos difíciles. Pero eso no es que estoy afligido y pinto un bosque y me pierdo. Eso no es que estoy alegre y pinto otro bosque y me pierdo. Me voy de parranda con el mundo porque estoy alegre. Me voy a tomar unas bien heladas porque estoy alegre. No. El verdadero creyente está alegre y pone canciones que den gloria a Dios en ese bendito carro. Está alegre y allá ese equipo de sonido lo hace reventar poniendo canciones de alabanza. ¿Por qué? Porque está alegre. Y en los tiempos alegres, ese es el mandamiento. ¿Cuál? Alabar a Dios, agradecerle, bendecirle. ¿De acuerdo a qué? A los salmos. ¿Por qué de acuerdo a los salmos? Porque los salmos son la parte de la Biblia que nos instruye en cuanto a cómo orar si se está afligido, o cómo alabar a Dios cantando si está alegre. Muéstreme una persona que viva cantando alabanzas. Muéstreme. Y yo le mostraré una persona que vive alegre. Pero a mí no me vengan con el cuento. Ay, estoy tan contento, ¿por qué no canta alabanzas? Pues un gozo carnal. Porque el verdadero gozo de un creyente se refleja, lo demuestra cantando alabanzas. No hay otra manera. ¿Está claro? Esa es la reacción. Ese es el orden. Nuestra reacción, el orden. Ahora, en el caso que esté enfermo, ¿qué debo hacer
como alguien que vive por fe. Su reacción, el orden bíblico debe ser el siguiente. Veamos Santiago 5:14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, de su congregación. ¿Y qué? Sigue diciendo: y oren por él. ¿Quiénes? O sea, el afligido haga oración, el enfermo pida oración a los ancianos de su congregación. O sea, el enfermo ora en su aflicción, pero a su vez pide oración a los ancianos de su congregación. ¿Dónde están esos creyentes? Cuando se es autosuficiente, no se puede tener o seguir este orden. Su reacción no será el orden. Conforme la Biblia dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué? Llame a los ancianos de la iglesia. Sí, aló. Mi hermano, Dios lo bendiga, la paz de Cristo. Estoy muy mal, estoy enfermo. Tengo un dolor de cabeza terrible. ¿Usted puede orar por mí? O mejor aún, ¿qué le parece si viene? Yo voy a estar acá, yo necesito una oración, quiero ser sano. O me pueden atender y si yo voy, ¿me oran? ¿Cómo no voy a ir, hermano? No le dé pena. Si fui a la EPS ahorita y no me atendieron, ¿cómo no voy a ir a la iglesia para que me oren? Tranquilo, hermano, yo voy para allá. Ya pago un carro y me voy para allá, para que me oren, porque yo creo que Dios me puede sanar. No se hace. ¿Sí? ¿Se depende de Dios? Son mandamientos. Lo que estamos viendo son mandamientos. Es lo más coherente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, de su congregación, y oren por él. ¿Quiénes? ¿Quiénes? De su propia congregación. ¿Quiénes? ¿Por qué son tan tímidos para responder si en pantalla ustedes pueden ver la respuesta? No se van a equivocar. ¿Quiénes son los que oran por usted cuando se enferme y llame para que lo oren? ¿Quiénes? No dice el pastor. Me llama la atención. ¿A usted no le llama la atención eso? No dice, porque no dice: llamen al pastor de la iglesia. O sea que vemos que el pastor no tiene que hacerlo todo. Y como Dios usa al pastor para sanar enfermos, en la iglesia hay ancianos que Dios usa también para sanar enfermos. What do you problem, man? Pero cuando no se depende de Dios, solo se quiere que alguien me ore. Y no es así. Porque aquí dice: llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, los delegados para hacer esto. Y alguien aquí va a tener que recibir definitivamente ese ministerio de orar y o visitar a los enfermos. Recíbalo. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Claro. Cosa que se hará o que haremos. Visitar a los enfermos siempre y cuando ¿qué? Sí, tienen que llamar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Ay, yo pensé que era mi pastor. Ay, no. Ay, pastor, Dios lo bendiga. No, le cuento, tengo a mi hijo muy mal. Presenta una diarrea terrible. Estoy preocupado, pastor. ¿Será que ustedes pueden organizar una visita para que me lo oren? O si me dicen que yo vaya, yo lo llevo. Porque si lo llevé allá a la clínica y no le ha parado la diarrea, ¿cómo no voy a ir a la iglesia para que me lo oren? No, sí, su merced, dígame. ¿A qué horas puede? Perfecto, listo. Perfecto. Dios mediante, entonces nos vemos. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, Dios lo bendiga. Hijo, ya llamé a la iglesia
Y Dios mediante nos atienden ahorita a las 4. Así que prepárese. Mamá, ¿y vamos a ir? Luego nos fuimos ahorita al centro médico. ¿Por qué no vamos a ir a que oren por usted? Para eso no se debe ir. Por eso no se debe gastar un transporte. Contésteme. Oh, sí, madre, sí, tiene razón. O sí, papá, usted tiene razón. Ah, bueno, entonces arréglese ahí, no se preocupe. Ya en la iglesia saben que usted está enfermo, que tiene diarrea, y lo vamos a orar. Allá lo van a ungir con aceite y yo creo que Dios lo va a sanar, mijito. Amén, mamá. Su mesa nada más dígame, que yo ya me cuadro y nos vamos. Gracias, Señor, por ese milagro. No dice que se quede creyendo usted solo por su sanidad. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Ungiéndole con aceite. ¿En el nombre de quién? Uy, eso hay que subrayarlo. Venga, yo lo subrayo. Estamos en Santiago 5. Ay, eso hay que subrayarlo porque ya sabemos, bueno, los que escudriñamos la Biblia, los que estudiamos la Biblia, Santiago 5:14, en el nombre del Señor, subrayo, porque ya sabemos los que escudriñamos la Biblia que el nombre tiene que ver con carácter. ¿Qué quiere decir esto último? Al orarlo, cuando se va o va a orar por un enfermo que pidió que lo oren porque cree que Dios lo puede sanar, lo que hay que hacer al orarlo en el nombre del Señor implica que antes de orarlo, después de orarlo, usted le aclare a la persona que va a ser sana porque ella quiere vivir y demostrar el carácter del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Esto es clave. Nosotros tenemos que decírselo. Míreme bien, yo voy a orar por usted en el nombre del Señor y usted va a ser sana solo con un propósito, para que demuestre el carácter del Señor haciendo la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo? Si no está de acuerdo, no ore. ¿Por qué no? Porque Dios no la va a sanar. Esa es la condición. Porque quiere demostrar el carácter del Señor haciendo la voluntad de Dios. Por eso quiere ser sana, para vivir después de que el Señor la sane así. Y dice el 15, y la oración de fe, ¿qué? Salvará. El verso 15, por favor. Salvará, es decir, sanará, es decir, traerá recuperación. ¿A quién? Al enfermo, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo. De nuevo, como está afligido, discapacitado por la enfermedad, se debe hacer ¿qué? Oración, ¿verdad? Se debe hacer oración, pero al mismo tiempo tiene que sí. Aló. Sí, hermana. Ay, Dios la bendiga. Ay, hermana, ¿cómo me conoció la voz? Ay, gloria a Dios, hermana. No, yo llamo porque mi esposa no está bien. Tiene un problema terrible en la espalda. Sí, sí, para eso llamo. Yo quiero que oren por ella. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, me gustaría que vinieran. Sí, a las 6 de la tarde está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Sí, entonces aquí le espero. Yo creo que Dios va a hacer ese milagro. Yo espero que después de esa unción ocurra un milagro. Sí, sí. Bueno,
Bendiciones. Sí, vamos a estar orando, sí. No he dejado de orar, porque la verdad sí estoy muy afligido por eso. Pero confío que Dios se va a glorificar. Amén, amén. Nos vemos entonces, bendiciones. Contráteme para hacer una película, una novela. ¿Se hace? Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En consecuencia a esto, esa persona va a tener una experiencia de reino. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí aprendemos que ciertas enfermedades son el producto ¿de qué? De las ofensas. De las ofensas. Ahí dice, confesaos vuestras ofensas. Eso es lo que yo veo textualmente, si me remito a ese texto, en la versión que estoy leyendo, Reina Valera del 60. Entonces, hay gente que está comprometida a su salud como resultado de las ofensas que ha cometido. Puede ser contra Dios o puede ser contra su semejante, y su semejante es su cónyuge, su papá, su hermano. Esos son sus semejantes, ¿verdad? Y de ahí en adelante todos los que están a su alrededor, o porque sencillamente ha ofendido no solamente a Dios, sino porque ha ofendido a sus semejantes, y también porque, o no necesariamente tiene que ser todo el paquete, aparte, estoy ofendido con Dios. Pero algunos lo dicen así. La mayoría es hipócrita, lo disimula. ¿Pero qué? ¿Tanta palabra? ¿Y dónde uno ve la bendición? ¡Pum! Se enferma. Esa postura es un problema. ¿Pero qué? Yo me congrego ¿y qué? ¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado mi bolsillo, porque menos tengo. ¿Con quién está ofendido? Porque la iglesia no es de un pastor, la iglesia es de Dios. La palabra no es de un pastor, la palabra es de Dios. ¿Con quién está ofendida la persona? Con Dios. O una persona ofendida con alguien. ¿Qué debe hacer la persona? ¿Qué tiene que hacer? Confesar esas ofensas que están repercutiendo en su salud. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las ofensas son un virus que pueden afectar gravemente la salud. Lo vuelvo a decir, las ofensas son un virus que pueden afectar gravemente la salud. ¿Qué debería hacer? Confesar esas ofensas, que pueden ser impiedad, ese comportamiento que viola la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrirá? Sigue diciendo ahí en la última parte del versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración que puede mucho? La oración eficaz de un justo. De un justo. Una oración poderosa y eficaz la puede hacer y la debería hacer. Sabría cómo hacerla alguien que es justo. ¿Y quién es justo? El que cree verdaderamente, es decir, como dice que, ¿en quién? En Jesucristo. Ese es justo. Entonces, si a mí alguien me dice, hey, yo creo en Jesucristo, entonces venga, ore por mí, porque me imagino que usted debe tener oración eficaz y poderosa para que Dios se glorifique en mi situación. Un justo, alguien que realmente cree en Jesucristo, no duda de si su oración llega ante Dios. Sabe que lo que pide Dios lo oye y lo responde. Pero el que es justo, el que no es justo,
o el que finge. Y usted y yo necesitamos la oración ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? No la oración de alguien que mira la iniquidad en su corazón y aparenta a su vez ser justo. No la oración del que simpatiza con el pecado y finge ser santo. Tampoco la oración de quien el diablo usa con su poder. Porque muy seguramente la respuesta no vendrá de Dios sino del diablo. Y el diablo sana, el diablo da trabajo, el diablo da marido, el diablo da mujer, el diablo da fama, el diablo da posición, el diablo da carro, el diablo da casa, el diablo da paz. Pero obviamente no es como la que da Jesucristo. Jesucristo dijo: yo la doy no como la da el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Y el diablo da paz. Necesitamos es la oración, no de un hijo del diablo, sino de un justo como Elías, hombre como nosotros, que se enfocaba en la voluntad de Dios. Ahí sí se distingue de todos los demás hombres. Y nosotros necesitamos ser gente de oración de este talante. 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuántos días son estos? 1260 días sin bendiciones. Porque eso es lo que representa la lluvia. Y me viene ahora los 1260 días bajo el anticristo. Elías pide esto porque era lo que Dios quiere. De no ser así, si le pide a Dios algo distinto, Dios no actúa para impedir la lluvia. La oración por la que Dios actúa siempre debe hacerse de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Y usted por qué sabe que está en la voluntad de Dios? Porque ama la palabra. Medita en ella de día y de noche. Cada mensaje que recibe en la iglesia no falla en repasarlo, en volverlo a escuchar. Está esforzándose por poner en práctica la palabra que se le da. Confiesa lo que la palabra le enseña. Y no fuera de contexto, sino dentro del contexto de Dios. Y ahí es que usted hace una oración poderosa y eficaz. Y esa es la oración que hace y siempre hará un justo. No es una oración de falsas esperanzas. No estoy hablando de una oración que potencia a la persona por la cual está orando, que potencia en la persona por la cual está orando el orgullo. No estoy hablando de una oración que haga que la persona por la que está orando siga más obstinada. No estamos hablando de ese tipo de oraciones que dejan a la persona en el engaño de sí mismo. No. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, así como se pasa por el tiempo en que se debe perseverar, sufrir, ¿verdad? Sea el mal, la opresión, la oposición, la aflicción, también se va a pasar por un tiempo mejor. Porque el tiempo de aflicción siempre termina y luego sucede un cambio. ¿Cuál? ¿Cuál? Antes de decírselo, repito, viene un cambio. Viene una gloria mayor. Viene una gloria incomparable. A alguien le está cayendo esta palabra. Y voy a tutear aquí.
olvidarás tu miseria. Olvidarás tu miseria. Por lo tanto, este es el mandamiento para los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando enferman. Ya vimos cuando están afligidos, ya vimos cuando están alegres, y ahora estamos viendo cuando están enfermos. O sea, para los creyentes cuando enfermen, para los que viven por fe, para los que tenemos fe, si en dado caso enferman, ¿tienen qué? ¿Qué deben hacer? ¿Aló? 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 Ah, caramba, ¿qué será? ¿Será que estoy marcando mal, mi amor? Ay, no me diga que deje así. Hay que llamar. Mamita, tengo que llamar si queremos que Dios se glorifique. Nosotros no podemos ver la solución a esto. No me diga que vayamos ya a la EPS. No, vamos a llamar. Vamos a creer. Dios se va a glorificar. Pero póngase de acuerdo conmigo. Yo creo que Dios está permitiendo que ni llame. Pongámonos de acuerdo los dos. Póngase de acuerdo. ¿Quiere o no que llame? Y si vamos al médico es porque usted quiere, no porque yo quiera. Y si pasa algo, es su responsabilidad, ya no es la mía. Porque la palabra dice que si alguno de nosotros está enfermo, tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, usted dice que no. Entonces yo salvo responsabilidad. Papá, yo quise obedecer tu palabra, pero mi esposita me dice que no. Glorifícate, ayúdala a creer y yo me voy confiando en ti. Ten misericordia. Camine al médico. Punto. Entonces ya sabemos por qué no llamó. Porque hay un problema de fe en la familia. Y cuando el problema es de orgullo, ¿por qué tienen que saber en esa iglesia que yo estoy enfermo? ¿Por qué tenemos que comentarle nuestras cosas a ellos? Hay que contarlas para poder ser sanado. Porque hay ofensas que se cometen o hay estados de resentimiento en los que se encuentra, que por eso la persona enferma. Y solo hasta que confiese, Dios la podrá sanar. Pero tiene que confesarle a los ancianos y ser humilde y decirle: venga acá, es que yo no sé si estoy así, porque es que a mí mi papá me hizo algo cuando era niña, y yo cuando pienso en mi papá me da rabia. Yo le cuento esto, mi hermano, para que ore por mí. Claro, claro que sí, hermana, voy a orar por usted. Y no se me hace raro que a pesar de que su papá se equivocó con usted, usted está equivocada con la memoria de su papá o con su papá al no perdonarlo. Y vamos a orar para que perdone a su papá. Y vamos a orar para que se le vaya esa amargura. Y usted se va a levantar de esa cama y Dios la va a sanar. Muy seguramente esa mujer se pondrá a llorar y será restaurada. ¿Pero por qué? Porque fue humilde, dependió de Dios y tuvo la reacción que Dios mandó, que hay que confesar sus ofensas. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Verdad? ¿Sí dice eso? ¿Qué? Llame a los ancianos. No dice, llame. ¿Aló? Ay, hermana. Sí, hermana. Pastor. Ay, hermana. Sierva, sí. ¿Aló? No, sierva aquí. No, mal. He estado tan mal. Un flujo no me para. No. Y además, como una alergia, estoy que no me aguanto. Sí. Re mal. No me he hecho nada. No, sí. Bueno, sí. Bueno. No, pues yo veré qué voy a hacer. Sí, pero gracias por escucharme, sierva. Dios la bendiga. Uno no llama para contar que está enfermo, uno llama para pedir oración y ser sano. Deje de contar sus malestares, pida oración. ¿Le duele algo?
llame y pida oración. No se ponga a contar que le duele. Llame y pida oración, porque le está doliendo algo. Porque si no pide oración, da a entender que no cree que Dios lo pueda sanar. Es la reacción bíblica y no una sabia en su propia opinión, no lo que a usted le parezca. No. Y cuando llame a pedir oración, pídalo con ruegos. Ya, esperen, no, es que no contestan. Deben estar muy ocupados. Pero también como a veces se dan su importancia. No, me mandó a buzón de voz. Sí, ya volver a llamar, espere. ¿Aló? Ush, qué milagro, ¿no? Imagínense. Qué milagro, ¿no? No, sí, yo entiendo. No, pero la verdad estoy llamando porque, como la palabra dice que llamen a los ancianos, y si uno no llama, ustedes se ponen bravos a ver si oran por nosotros. ¿Cómo? ¿Que así no se habla? ¡Ay, no! Ahora, debo tener cuidado hasta de eso. ¡Ay, no! ¿Sabe qué? Mire, Dios lo bendiga. Ojalá vuelva a su iglesia. No, eso con eso, hermano, allá no se puede. Allá no hay amor. Santiago dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pido que pasen 3 personas acá que han pedido oración y Dios las ha sanado. Tres nada más. ¿De qué la sanó el Señor? Mi pastor, tuve una virosis y... ¿De qué la sanó? ¿De qué la sanó? me faltaba como la respiración. Sí. Y supliqué al siervo de Dios que orara por mí. Sí. Y pude servir y me sentí bien, súper bien. Sana. Me liberé todas las Se vías sanó. respiratorias. Dios la sanó. ¿De qué la sanó, Señor? Mi pastor, Dios me sanó, le pedí gracias a su merced, de un cáncer en la cara. De un cáncer en la cara. Sí, Señor. ¿Y qué pasó? Pues Dios escuchó nuestra oración. Y está sana. Estoy sana para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿De qué la sanó el Señor a su merced? Mis rodillas. Sus rodillas. Sí, Señor. Y yo lo sé. Yo no tengo otra enfermedad sino esa. Gracias. Ya no tiene esa enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Que Dios reciba la gloria. Amén. Son 3 madres. Gracias por dejarla pasar. Pueden sentarse. Que Dios los bendiga, pero son 3. Hay que obedecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿es verdad o no? Luego no empiece a echar pestes que no lo visitaron los ancianos de la iglesia cuando estuvo enfermo. Estuvo enfermo y oramos por usted y o lo visitamos porque pidió que lo hiciéramos. Mientras tanto, no lo vamos a hacer. Solo quien lo pida. Mientras no lo haga, mientras esté amañado en esa enfermedad, lo que sea, resignado a esa enfermedad, o usándolo como una excusa para no congregarse, ni ir a trabajar, ni cumplir sus deberes en el hogar, no será visitado ni vamos a orar. ¿Cuántas veces como ancianos hemos ido a visitarle y no nos recibieron o no estaban? Y algunos, si nos recibieron, se ofendieron por cómo oramos. Otros que los visitamos sin que ellos nos lo pidieran, ¿sabe qué pasó? Tuvieron en poco nuestra visita y nuestra oración. Ya no más, eso se acabó. Porque la reacción es, está enfermo, pida oración. Pida la visitación para su mamacita.
para su hijo. Si no la pide, no la tiene. Y si cree a Dios, se someterá a su palabra, que manda que si está enfermo, ¿qué? Pida oración. Eso es lo primero. Ese es el orden. Y no es que comience a contarle al uno, al otro, y se quede en la casa esperando, suponiendo que lo van a visitar. Si a mí me cuentan de alguien que está enfermo y no pide oración, y Dios no me dice que me mueva, yo no me voy a mover. Y nadie me puede culpar. Porque tiene que llamar y pedir oración. No tiene que victimizarse, sino pedir oración. Llama a la iglesia: hermano, siervo, sierva, me gustaría que vinieran y me ungieran porque estoy enfermo y no quiero fallar esta noche en el estudio bíblico. Si usted sabe que amaneció mal un domingo, a primera hora está llamando. Que yo sepa es así. ¿Y por qué está llamando a primera hora? Porque yo no quiero faltar a la iglesia por estar enfermo. Y si no me contestan, que me lleven en la cama. Pero Dios me sana, yo lo creo. Esa es nuestra reacción. El orden. ¿Lo vieron? Ahora, ya para terminar, ¿está alguno de entre nosotros extraviado? Porque algunos entre nosotros están extraviados. ¿Qué dice la palabra de Dios que se haga? ¿Cuál debe ser nuestra reacción de fe? Es decir, la bíblica, el orden es el siguiente. Capítulo 5, versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿verdad? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Aquí está hablando de gente que está entre nosotros, pero que no son creyentes reales, o que fingen ser creyentes y que han sido engañados y ahora no optan por qué, por la verdad. Y alguno le hace volver, es decir, y hace que se arrepienta, ¿verdad? ¿Quién? 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 ¿Que se arrepienta quién? ¿Y quién hace que se arrepienta el que se extravió? ¿Quién? 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 ¿Quién hace que se arrepienta el que se extravió? ¿Quién? Alguno de los creyentes. O sea que esto no es algo que le compete solo a quién, al pastor. Hacer volver al extraviado de la verdad es una responsabilidad no del pastor únicamente, sino de la iglesia en general. Toda la iglesia tiene el deber de hacer volver de la mentira al que se extravió. Por eso, el que entiende esto, su reacción cuando se encuentra con un extraviado, ¿cuál va a ser? Hacerlo volver a la verdad. No es hacerse loco, sino que buscar que la persona se vuelva a la verdad. Es la responsabilidad de todos. 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte. Esto no es una muerte física, es una muerte espiritual. Un alma, y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Es decir, todos los pecados de la vida de esa persona serán cubiertos. Aquí no se refiere a un creyente verdadero, ojo, que haya caído en un engaño. No. Aquí se refiere a uno que está en la iglesia, pero que todavía no se ha firmado. O a uno que finge ser creyente. O sea que su reacción, el orden ante gente así, es la de hablarles. No perder la oportunidad de hablarle a los que han sido engañados y se han alejado de las cosas de Dios. Ojo, ellos no estuvieron en las cosas de Dios, sino que se han alejado de donde está la verdad. Porque si estuvieran en las cosas de Dios realmente, entonces no se alejarían de Dios. Porque un creyente verdadero no piensa en dejar a Dios.
no piensa en dejar la verdad. Entonces, esta persona presenta este episodio. ¿Qué hay que hacer? Buscar hacerla volver a la verdad, ¿verdad? Para que vuelvan a donde se les da la verdad, para que no sigan actuando fuera de la verdad, ni pensando fuera de la verdad, sino ahora como tiene que ser. Versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Y esto hace referencia a que el salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados hace referencia a la sangre de Cristo, al poder de la sangre de Cristo, que no solo expía, que no solo redime, que no solo hace propiciación por ciertos pecados, sino que perdona absolutamente todos nuestros pecados. O sea, por la gracia de Dios y mediante la obra del Espíritu Santo nos apartamos del pecado, no sucumbimos al engaño, a las mentiras del adversario, sino que deseamos ser gente que se apegan a ¿qué? A la verdad, que caminan en la luz, que demuestran manifestando que el carácter de Dios. Y una prueba de que se conoce y crece en el carácter de Dios es que cada vez nosotros seremos más compasivos con los demás, misericordiosos. Por eso buscaremos a toda costa la oportunidad de hacer volver al que se extravió a la verdad. ¿Y eso qué representa en su vida? Que sea una persona así, madurez. Porque no se enfoca en lo que a usted le afecta, sino donde está su prójimo, su vecino, el que está a su lado espiritualmente, y qué puede hacer con la ayuda de Dios para que esa persona que salga de qué, del engaño, salga de esa mentira, del pecado, para que experimente ¿qué? La salvación, y que toda esa multitud de pecados a esa persona le sean ¿qué? Perdonados por la gracia de Dios. Esa será su reacción, ni más ni menos. Entonces, usted en este punto del mensaje, ¿cómo debería orar? Debería decirle a Dios: úsame para alejar a otros de la mentira, de los caminos de este mundo, en el nombre de Jesucristo. Eso debería decirle a Dios: úsame para alejar a otros de la mentira, de los caminos de este mundo, en el nombre de Jesucristo. Mire, mi hermano, la palabra es para ponerla en práctica. La palabra es para sentirla. Y llegó el tiempo de tener las reacciones que Dios espera que nosotros tengamos. Y por eso es clave creer. Solo creyendo podrá ser una realidad. Y diga después de mí: Abba, Padre, con tu ayuda he aprendido que mis reacciones deben ser conforme a la verdad de tu palabra. Deben ser bíblicas como creyente. Y como creyente, por el oír tu palabra, aplico la palabra que oigo y me da la fe para creerla y obedecerla. Cuando esté afligido, mi reacción será orar. Cuando esté alegre, mi reacción será cantar alabanzas. Cuando esté enfermo, mi reacción será llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por mí, y la oración de ellos obre en mi vida para un milagro. Y cuando alguien esté extraviado, por compasión
yo me mueva a hacerlo volver de la mentira a la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.